Hola, buenas tardes. Vamos a tener el seminario online con las compañeras, con Sandra Castañeda y con Mónica Novillo. Un poquito os voy a explicar cuál va a ser el funcionamiento. Yo soy Montse Pineda, soy de Agenda 2030 feminista, del programa que está financiado por la Agencia Catalana de Cooperación y Desenvolupament. Y es un proyecto que, entre otras cuestiones, lo que pretende es garantizar los derechos sexuales dentro del marco de la Agenda 2030, ¿no? Desde una perspectiva obviamente. Y nos apetecía poder compartir este seminario precisamente para hablar sobre el fortalecimiento y las capacidades que son necesarias para las organizaciones para poder hacer el monitoreo. Cómo no, poder contar con las dos magistrales compañeras del programa, pero también de luchas, ¿no? Porque tanto Sandra como Mónica son pues, compañeras muy reconocidas en la región latinoamericana y del Caribe, pero también a nivel internacional por el trabajo que están realizando cada una en su ámbito, ¿no? Mónica Novillo, te saludamos desde acá, en este caso desde Barcelona. Muchísimas gracias. Mónica es la coordinadora regional de REPEM, entre otras cosas. Y REPEM es una socia nuestra que es de educación popular entre mujeres, ¿vale? Lo estaba intentando leer, pero me faltan las gafas, ¿vale? Mónica. Y buenas tardes, Mónica. Hola, Mónica. Buenas tardes, Monse. Muchas gracias por la invitación y por creer que nuestra experiencia como REPEM puede aportar y compartirla con todos ustedes. Un saludo especial a Sandra, con quien tenemos una alianza también hace muchos años. Bueno, empecemos. Vale. Y también agradecer a Sandra, que Sandra habitualmente, bueno, ya es colombiana y vive en Colombia y ha tenido la posibilidad de estar aquí en Barcelona y poder compartir el espacio concreto con nosotras. Y bueno, gracias a Sandra, ella es abogada y feminista y es la coordinadora de la Red Latinoamericana de Salud, no, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y el Caribe. Parece que lo haya hecho en broma, pero no lo es. O sea, está claro que son dos redes muy reconocidas. Gracias, Sandra, por compartir este espacio virtual, pero que es un espacio feminista, un espacio de debate, ¿no? Pues vamos a la primera pregunta. No sé quién quiere empezar, si Mónica, pero dentro del contexto del monitoreo en materia de derechos sexuales y reproductivos, ¿cómo los definirías? ¿Cómo sería la idea más básica para poder explicar lo que es el monitoreo en derechos sexuales y reproductivos? Y sobre todo, ¿para qué sirve o cuáles serían las claves para lo que desde REPEM, desde tu experiencia, puede ser útil, ¿no? Este monitoreo de derechos sexuales y reproductivos. Bueno, tal vez no específicamente hablar del monitoreo en derechos sexuales y reproductivos, pero sí del monitoreo para iniciar el monitoreo social como una herramienta. Tenemos las organizaciones de sociedad civil, las organizaciones que estamos vinculadas a el seguimiento de los compromisos de nuestros estados frente a una diversidad de convenios internacionales a los que han suscrito y que tienen la obligación de cumplir. Entonces, el monitoreo social es una herramienta que tenemos todas nosotras y que particularmente las redes hemos encontrado como muy potente. La otra de las herramientas que utilizamos para justamente demandar mayor compromiso con los compromisos internacionales tienen que ver con la incidencia política. Entonces encontramos en el monitoreo y en la incidencia política ambas técnicas, digamos, o instrumentos se complementan uno con el otro, porque el monitoreo nos permite ver, contar con información sensible, indicadores, la construcción de indicadores que nos permitan hacer un seguimiento no genérico, sino específico a los compromisos.
y en segunda instancia utilizar esa información para hacer incidencia en la toma de decisiones, ya sea de los gobiernos en el nivel nacional, pero también en los espacios regionales. Y la REPEM ha participado en varios espacios donde se han hecho seguimiento a compromisos vinculados a derechos sexuales y reproductivos, particularmente la Agenda del Cairo. En el nivel regional, pero también participamos en el seguimiento a la Comisión de Población y Desarrollo. Últimamente también en el nivel regional, haciendo seguimiento a la Comisión la Comisión Regional de Población y Desarrollo, el Consenso de Montevideo, que es un potente instrumento que tenemos las latinoamericanas, porque es un documento muy consistente, pero muy progresista. Se lo reconoce como el documento más progresista del mundo en relación a derechos sexuales y reproductivos. Está suscrito por nuestros gobiernos y es una herramienta a la que hacemos seguimiento. En ese marco también se han desarrollado algunas iniciativas de seguimiento al Consenso de Montevideo, algunas lideradas por diversas redes. La Articulación Feminista Marcosur tiene un documento que hace seguimiento a Montevideo, el ISO Montevideo. También hemos formado parte de una alianza que ha hecho seguimiento también al Consenso de Montevideo, y eso va en cadena. Formamos parte de una iniciativa que probablemente Sandra nos pueda comentar también, el Mira que te miro. En Bolivia se ha conformado a nivel ya nacional una articulación de organizaciones que están vinculadas con Mira que te miro, se llama Alerta Montevideo, y estamos en cadena haciendo seguimiento a esto. Y desde la REPEM particularmente preocupadas por el seguimiento a lo que es la educación no sexista, la educación sexual integral incorporada en la currícula escolar, pero también una visión transformadora de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres en la propia agenda. Nosotras hacemos incidencia para asegurar una educación laica, gratuita, pública, no sexista, inclusiva, bastante abarcadora nuestra definición de educación como derecho de educación, que tenemos niñas, niños, adolescentes, pero asegurar que desde la educación se puede contribuir a construir sociedades más justas, más inclusivas, más igualitarias. Bueno, creo que has entrado directamente y has señalado aspectos claves, y además la perspectiva desde, como comentabas muy bien, ¿no? Del monitoreo social como absolutamente vinculado y en consonancia y necesariamente en consonancia con lo que sería la incidencia política. Es muy importante. Sandra, ¿quieres participar? ¿Quieres contribuir a...? Sí, en realidad, bueno, saludos, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto encontrarme con Mónica. En realidad hemos sido las dos redes, o sea, nosotras en lo personal y también desde las redes hemos sido grandes aliadas en las grandes luchas que hemos dado hace tantos años. Y claro, a Creación Positiva y a la Agenda 2030, digamos, al proyecto de la Agenda 2030, pues porque siempre ha sido como un apoyo y un acompañamiento a los procesos en América Latina. Sobre el tema de monitoreo, y como para agregar algo a lo que dice Mónica, es que yo creo que el ejercicio del monitoreo social ha sido una práctica que hemos venido implementando de manera concomitante a la aprobación de los tratados y de los acuerdos internacionales. Es decir, en el caso de la agenda que llamamos la agenda de población y desarrollo, casi desde el año 94, 95, empezamos desde los movimientos, desde las organizaciones feministas, a generar mecanismos de monitoreo social a la implementación. Es también una experiencia que nos ha permitido medir avances, que nos ha permitido hacerle seguimiento, que nos ha permitido hacer vigilancia y hacer incidencia multinivel, porque hacemos la incidencia a nivel de los países, pues lo hacemos a nivel regional, y ahora
estamos haciendo también incidencia a nivel global, pero además de eso nos ha permitido mantener un ejercicio permanente de evaluación, de identificación de los avances, identificación de los vacíos. Hemos podido ver con más claridad cuáles son los temas que se van descolgando de la agenda y nos ha permitido ir midiendo e ir constatando los cambios que están sucediendo en la región. Yo creo que es una herramienta muy importante porque no solamente nos permite medir en términos cualitativos o cuantitativos la aplicación de esos compromisos a nivel nacional, sino que nos permite también irle tomando el peso, como calibrando la situación política y social, las coyunturas políticas y sociales por las que atravesamos en la región, que nos permite pues tener una visión más amplia, realizar análisis político, hacer ejercicios de diagnósticos políticos y de diseñar nuevas políticas de incidencia que se ajusten más a esas nuevas realidades. Es así como hemos venido constatando lo que hace años estamos diciendo. Hemos podido ir constatando cómo en América Latina los avances en muchos países, el surgimiento de neoconservadurismos, de nuevas fuerzas conservadoras, con nuevas alianzas, no sé si nuevas, tal vez viejas alianzas renovadas entre la iglesia, sectores políticos, sectores empresariales. Y es así como hemos podido constatar, o sea, son teorías que salieron de los análisis, pero que los hemos podido constatar en la realidad. Brasil es un ejemplo claro de eso. O sea, nosotros empezamos a hacer análisis político y los riesgos que tenía el surgimiento de iglesia y de la alianza, el peligro que entrañaba para el país y para la región, esa alianza entre los sectores de las iglesias conservadoras con el gobierno. Y lo constatamos ahora con la situación política y con la presidencia de Bolsonaro en ese país. Y eso mismo está pasando es el caso de Colombia, que son las nuevas alianzas de sectores conservadores de la iglesia, sectores conservadores que van deteriorando nuestros regímenes democráticos. Creo que eso es la fortaleza más grande que tiene el consenso, el monitoreo social. Porque nos permite irnos adelantando un poco y porque cuando hacemos medición sobre derechos sexuales y derechos reproductivos, no solamente estamos monitoreando eso. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son el punto más álgido de esas agendas, lo que esos sectores llaman las agendas valóricas. Es decir, cuando los derechos sexuales y los derechos reproductivos retroceden, es porque efectivamente se están posicionando sectores antiderechos, porque es como la piedra de choque, o no tal vez no la piedra de choque, creo que puede ser como el área más sensible que hay, digamos, es el tema más sensible en disputa entre los distintos sectores. Hay sectores incluso de derechas y de izquierdas, o sectores progresistas y sectores antiderechos que incluso en temas económicos pueden ponerse de acuerdo. En algunos temas sociales, en políticas públicas de otra clase pueden ponerse de acuerdo, pero en el tema de reconocimiento de derechos individuales y específicamente de derechos sexuales y reproductivos es imposible. Entonces, cuando nosotras medimos derechos sexuales y derechos reproductivos, implementación, avance, progreso, estamos en realidad midiendo el corazón mismo de las políticas públicas y, digamos, de las tendencias políticas a nivel de los países. Una de las cuestiones como que ustedes están, tanto Mónica como Sandra, señalando respecto a ese cruce que tiene que ver con el tema de incidencia política, ¿ustedes consideran que en este monitoreo que se está realizando desde una lógica comunitaria, desde una lógica social, se requieren algunos cambios o se requieren estrategias conjuntas para poder profundizar precisamente ese monitoreo, o creen que ya tenemos herramientas o que ustedes ya están trabajando? Lo digo porque a veces desde un ámbito tan local como Cataluña,
vemos como muchas veces que ese tipo de monitoreo que nace desde local y va hacia el nivel regional y a ver si en ese monitoreo que ustedes están realizando, ¿no? ¿Creen que precisamente nos faltan herramientas o nos faltan formación, por ejemplo, a las organizaciones para poder generar esos mecanismos? Porque precisamente nuestro programa de Agenda 2030 y nuestra experiencia, tanto la de creación positiva como de la sucesión de derechos sexuales y reproductivos, que es la otra sociedad que trabaja y que trabajamos de forma conjunta con Agenda 2030 feminista, precisamente nosotras es uno de los temas fundamentales, ¿no? Y de hecho, este seminario se engloba en el trabajo que estamos realizando de formación y de autoformación con organizaciones. Entonces, me gustaría saber qué papel creen que juegan precisamente esos elementos, ¿no? ¿Empiezo? Sí, sí, Mónica. Ok, a ver, voy dando algunas ideas, pero yo creo que es fundamental para las... yo vengo de una organización local, ahora en una red nacional y vinculada a una red regional que a la vez coordina con redes globales. Entonces tengo esta mirada de que en muchos momentos las organizaciones más nacionales, locales, no tenemos la vinculación y a veces no la suficiente información de lo que pasa en los otros niveles. Y cuando nos llega la información a veces está descontextualizada o no tenemos cómo vincular lo que hacemos en el espacio local, nacional, con lo que pasa o sucede con los convenios internacionales en el ámbito regional y en el global. Entonces creo que uno de nuestros principales desafíos es establecer esa vinculación y dejar claro con las organizaciones cuál es el impacto de las definiciones que se toman en los niveles globales para las políticas públicas y decisiones del nivel regional, pero sobre todo el impacto que tiene en las políticas públicas nacionales. Y en cómo las mujeres finalmente vivimos estas temáticas en nuestra vida diaria, en nuestro cotidiano. Eso creo que es fundamental. Un segundo aprendizaje probablemente de este tiempo en el que hemos estado articuladas en redes es justamente la necesidad de articularnos entre diversas y diferentes. Yo creo que particularmente en la agenda de seguimiento al Cairo hay una potente alianza entre organizaciones que en muchos casos tenemos que dejar nuestros celos institucionales, nuestros intereses de protagonismo para apuntar y reforzar una estrategia conjunta. No significa que esto sea siempre una taza de leche, siempre hay tensiones en las articulaciones, porque podemos diferir políticamente en la mirada, pero también en las propuestas de estrategias para resolver las dificultades que tenemos. Entonces, la articulación es yo creo que es un requisito fundamental para tener un impacto real de nuestro trabajo en incidencia en los espacios diversos en los que estamos haciendo seguimiento a la Agenda del Cairo, a la Agenda de Desarrollo 2030, a la propia Beijing, que ahora va a cumplir 25 años, etc. Sí, yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con Mónica. Creo que hay dos cosas. Uno, la integración de los niveles. Es que trabajar la incidencia multinivel no ha sido, digamos que es un elemento nuevo que estamos incorporando a nuestro quehacer desde algunos años para acá. Creo que en ese sentido, a eso, digamos en buena medida, a eso debemos que temas tan importantes como la Agenda de Población y Desarrollo no sea de conocimiento común de la gente. Todavía nosotras apenas ahora estamos implementando mecanismos para que esos monitoreos no sean de unas pocas expertas o de algunas organizaciones que nos dedicamos a ese tema. No hemos logrado llevar el conocimiento sobre cómo se encadenan los hechos y las decisiones en los distintos escenarios. Cómo
la entrega de un hecho sencillo como la entrega de un anticonceptivo en un consultorio popular o la entrega de un preservativo, de un condón, es el producto de una larguísima cadena de decisiones que empezó a nivel global. Todavía no hemos logrado que sea de conocimiento común por parte de la ciudadanía que la decisión que nuestros gobiernos toman en Nueva York, en Naciones Unidas, o en Ginebra, en las comisiones, por ejemplo, en la CEDAW, o en la Comisión de Población y Desarrollo, o en la Comisión sobre el Estatus de la Mujer en Nueva York, que esa decisión que se toma ahí, eso tiene un correlato a nivel nacional porque es un compromiso que los gobiernos nacionales adquieren y que eso después de ser un compromiso nacional se expresa en una política pública que baja a los niveles departamentales o provinciales y locales y termina finalmente repercutiendo en la vida cotidiana, en las cosas más sencillas de la vida de las personas como es el ejercicio. Creo que para nosotras mismas ha sido difícil integrar esos niveles y es una práctica nueva que estamos tratando de incorporar y de integrar todo ese conocimiento. Hemos tenido organizaciones que se dedicaban al tema de la incidencia global, organizaciones que se dedicaban a la incidencia regional y organizaciones que se dedicaban a la incidencia nacional, incluso local. Hacer una integración vertical de esos niveles es como uno de los grandes desafíos que tenemos. Yo siento que estamos en ello, que las redes cada vez estamos tratando de incorporar más a nuestra membresía, de hacer alianzas y de tener expresiones nacionales y de llevar conocimiento. Creo que esto de trabajar más en un lenguaje más sencillo, más divulgativo, de generar rutas de participación desde las organizaciones de base que integran nuestras redes, es un gran esfuerzo. Pero no basta con hacer una integración vertical, es decir, desde lo global, lo regional, lo nacional y lo local. Es necesario también hacer una integración horizontal entre los temas, porque también sabemos ya, y eso lo tenemos ya identificado y diagnosticado, que la fragmentación de la agenda deba ser a lo que se deba. Puede ser que la agenda creció mucho y tuvimos la necesidad de especializarnos, puede ser que tuvimos, digamos que fue un enfoque de la cooperación para el desarrollo, de la cooperación internacional, que nos llevó un poco a la hiperespecialización, sea lo que sea. Ya podríamos decir que no es el momento para llorar sobre la leche derramada. Lo que sí debemos hacer es cómo hacemos una integración horizontal de los temas. El tema, lo que eran compartimientos estancos como el VIH, que se trataba separado, violencia contra las mujeres de manera separada, derechos sexuales y derechos reproductivos o derechos reproductivos donde entraban, por ejemplo, anticonceptivos. Hoy lo que tenemos que hacer, yo diría, creo que nuestro desafío más grande es cómo integramos esos temas. Hablar de acceso a métodos modernos de anticoncepción está directamente vinculado al tema de la violencia, directamente vinculado al tema del VIH, directamente vinculado al tema de aborto, al tema de libertades sexuales, al libre desarrollo de la personalidad. Todos esos temas son una sola agenda y solo en la medida en que seamos capaces de integrarla verticalmente en todos esos niveles y horizontal con todos los temas, viéndola como un bloque, creo que va a ser la única manera de avanzar en la agenda, porque estos neoconservadurismos y estos sectores fundamentalistas en realidad tienen algunos temas que son como objetivo de sus ataques. Y quizás nuestro desafío es integrar tanto la incidencia como los temas en un solo paquete que tenga un solo nombre y es derechos humanos de las personas, igualdad de derechos entre las personas. Una de las cuestiones, bueno, me parece muy interesante cómo están saliendo algunos de los temas que para nosotros también son obstáculos y también son retos, ¿no? Pero centrándolo en temas de monitoreo y centrándolo sobre todo a las compañeras y me incluyo, que tenemos menos experiencia en ese monitoreo, que ustedes tienen experiencia ya tanto con estrategias como
virtuales, pero que no lo son porque tienen el reflejo en lo virtual, pero ustedes están trabajando en lo local más concretamente, ¿no? Pero sí que me gustaría que nos pudieran explicar como experiencias, herramientas que ustedes están utilizando y que creen que pueden ser útiles precisamente para conseguir que después en la incidencia, eso horizontal y vertical que explicaba Sandra, ¿no? También pueda ayudarnos a hacer ese vínculo entre lo vertical y lo... Porque, bueno, escuchándoos a las dos, pienso que a veces necesitamos herramientas técnicas y mucha herramienta política, pero a lo mejor lo que sería interesante es también que ustedes pudieran detallar algunos de los herramientas de monitoreo que podrían ayudar a desfragmentar, por un lado a desfragmentizar la agenda y por otro lado hacerla más compleja, ¿no? Compleja pero no complicada, ¿no? No sé si les estoy complicando la pregunta, pero no sé. Mónica, no te escuchamos. Ahora sí, perdón. Sí, vale. Lo que les decía es que creo que, bueno, lanzando algunas ideas sobre lo que planteas. En el caso de la REPEM está haciendo seguimiento al ODS 4 que tiene que ver con derechos sexuales reproductivos, pero también con algunos elementos que tienen que ver con educación en toda la Agenda 2030, vinculada justamente a la educación a lo largo de la vida, es decir, no solamente centrarnos en la educación, que esa es un poco la tendencia del ODS 4, educación primaria y secundaria, sino también hablar del contenido en términos de calidad educativa, pero además ver, por ejemplo, que en otros objetivos están planteados elementos de educación, reconociendo que la educación es un vehículo para alcanzar la Agenda de Desarrollo 2030. A su vez, formamos parte en diferentes colectivos de las iniciativas que se están promoviendo desde el amplio movimiento de mujeres para hacer seguimiento a algunas de los compromisos internacionales, particularmente el tema del Cairo. Y en el nivel regional, en América Latina, haciendo seguimiento al Consenso de Montevideo. Y sí, efectivamente hay como una separación de tareas. Hay quienes han desarrollado una serie de indicadores que, en el caso del Consenso de Montevideo, el Consenso de Montevideo ha construido un conjunto de herramientas para los gobiernos, porque lo novedoso del Consenso de Montevideo, probablemente para quienes no lo conocen, es que los propios gobiernos han definido una guía operacional y una serie de mecanismos e indicadores de seguimiento para que ellos puedan reportar sobre el avance de estos compromisos. Entonces, eso facilita, en términos de sociedad civil, también hacer seguimiento a esos mismos indicadores. No significa que la información que consigamos sea la misma, porque en general a veces los gobiernos tienden a reportar más logros de los que realmente existen. Y la sociedad civil más bien llama la atención en los elementos que creemos deben ser o reajustados, reformulados, replanteados o completamente eliminados, ¿no? Cuando existe un riesgo. La ventaja del Consenso de Montevideo es que tiene una visión bastante clara. Hay otros mecanismos que se están implementando justamente a partir del recojo de alguna información. Probablemente voy a comentar una experiencia que tenemos a nivel nacional que se llama Alerta Montevideo, que hemos construido un documento de reporte en base a los indicadores del Consenso de Montevideo, no todos, sino los que están centrados en básicamente derechos sexuales y derechos reproductivos. Alerta Montevideo presenta esta información, que es básicamente información oficial, al Estado para tener una conversación. Entonces, este instrumento lo que nos permite es establecer el vínculo con quienes toman decisiones sobre las políticas públicas y a partir de ello también plantear la presencia de la sociedad civil no como un enemigo, sino como alguien que quiere aportar a la política pública y que está preocupada en el cumplimiento de estos compromisos. Un segundo elemento que probablemente es también importante es la necesidad de recoger información.
porque las ONGs, las instituciones, las organizaciones, producimos mucha información que a veces no cuenta en el momento de los reportes que hacemos en monitoreo en general, que a veces son pequeñas investigaciones que no necesariamente son consideradas luego en los reportes de oficiales. Entonces es por eso que es tan importante conseguir la información y demandar que los propios gobiernos vayan recogiendo información. Alerta Montevideo en Bolivia es parte de esta estrategia que yo comentaba, que es el Mira que te miro, que ha construido también una serie de indicadores, ha recogido información y va comparando entre países cuáles son los niveles de avance. Entonces, la comparabilidad ayuda también en el nivel regional para que los países rápidamente reaccionen frente a menores avances que en otras áreas. Sí, yo creo que, como dice Mónica, la experiencia del Miro que te miro es una experiencia típica que quiere precisamente eso, romper la fragmentación entre sectores, entre organizaciones, entre agendas y entre niveles. Entonces, es una agenda, es un ejercicio de monitoreo social que se plantea desde la medición a la implementación de los acuerdos del Consenso de Montevideo en los países, pero de cara a las demás agendas. Tiene como objetivo analizar y buscar mecanismos para establecer vínculos entre la agenda de población y desarrollo con otras agendas como la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, por ahora, pero la idea es que se pueda, que este ejercicio pueda conversar con otras agendas y con otros ejercicios de medición. Creo que es un ejercicio multinivel porque el relevamiento de la información de la implementación de los acuerdos se hace a nivel nacional, pero la suma de esos ejercicios y en la medida en que son indicadores estandarizados para todos los países, dan condiciones de comparabilidad que permiten hacer un análisis, una lectura y un análisis del nivel regional que también es capaz de ser llevado, es posible de ser llevado al nivel global. Porque la Conferencia de Población y Desarrollo tiene sus expresiones nacionales y lo que mide el Mira que te miro es la implementación del Consenso de Montevideo a nivel de los países, pero que pueda ser analizado y puesto digamos, socializado y puesto en común en el espacio regional, que son las conferencias regionales de población y desarrollo, y que pueda también ser una herramienta de incidencia o de advocacy en el nivel global en la Comisión de Población y Desarrollo en Nueva York. Creo que también, digamos que eso en términos técnicos, en lo que tiene que ver con los indicadores, la manera como estos se agrupan, cómo se comparan, cómo se leen, cómo se sistematizan y cómo se analizan. Pero creo que también es un ejercicio horizontal entre las organizaciones, que a mí me parece que quedó muy bien organizado, porque tiene un comité regional donde estamos unas 8 organizaciones regionales en un comité coordinador. Tiene plataformas, grupos de trabajo a nivel nacional de distintos sectores que se agruparon en torno a eso, al objetivo de hacerle medición a la implementación del Consenso de Montevideo. Entonces, tiene expresiones nacionales, formas de organización y de interlocución a nivel nacional que conversan con las organizaciones regionales y organizaciones regionales que pueden además conversar con otras organizaciones aliadas, lo que integra bien las distintas formas de organización que tenemos en la región, integra bien los temas, integra muy bien al Consenso de Montevideo con las otras agendas y creo que integra muy bien las distintas formas de medición en los distintos niveles, los nacionales y los globales. A mi manera de ver es una herramienta completa, está en una fase muy inicial, porque que es la gran crítica que se hace al Mira que te miro. Y es que inicialmente mide la información oficial, que tiene que ser necesariamente, digamos,
No necesariamente, hay distintas formas de entrar a la investigación social y al monitoreo social. Ahí tiene tantas entradas como uno quisiera. Uno puede empezar a medir percepción primero, o uno puede empezar a medir de información oficial, o bueno, hay distintas formas. La decisión técnica de este ejercicio fue empezar por medir la información oficial, qué es lo que dice, qué es lo que dicen los gobiernos en materia de implementación del consenso en Montevideo. Entonces, claramente, nuestros gobiernos, no todos son muy apegados a la verdad. No toda la información oficial habla de la verdad, cómo se implementan los programas. Muchas veces entre lo que es el deber ser o lo que queda inscrito en la norma y la manera como se implementa esta norma, o en el paso entre que se reglamenta y se le asigna presupuesto, hay un abismo y finalmente termina por no ser implementada porque no cuenta con presupuesto, pero queda establecido en la norma. Y la decisión técnica de este ejercicio fue medir primero la información oficial. Claramente da estándares muy altos de aplicación del consenso, pero que es necesario, digamos que es un ejercicio que tiene que tener una segunda fase, que es la que va a empezar ahora, y es ya la medición de la implementación, de la percepción, de cómo las personas sienten y perciben que efectivamente se está implementando el consenso, cuáles son las brechas que quedan entre la información oficial, la información que dan los gobiernos, y cómo reciben las personas los servicios, o cómo sienten que se implementan las políticas públicas, lo que nos va a permitir hacer un análisis real. Digamos, esa brecha es lo que nos va a permitir medir el análisis real de la implementación del consenso en Montevideo y su vínculo con las otras agendas. ¿Qué papel creéis que, enlazando con lo que estabas comentando ahora tú precisamente, qué papel creéis que tienen las organizaciones como las nuestras, las vuestras como a nivel regional, pero también las nuestras a nivel de tanto de Mónica como mía, como nuestra, a nivel más local, respecto a precisamente esa brecha? Lo digo porque una de las cuestiones que nosotras aquí a nivel más local y que hemos podido detectar precisamente en el grupo que estamos creando la guía del monitoreo aquí en Cataluña, ¿no? Una de las experiencias que nos ha resultado interesantes y que comentábamos muchas veces con la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, precisamente, era esa percepción que queremos romper de, bueno, estos son los datos objetivos, estas son las percepciones, ¿no? Como que las percepciones están solo comprobando lo que dicen los datos. Entonces me gustaría como que profundizarais para desmarcarnos solamente de que son percepciones o que las opiniones son de segundo nivel, cosa que no lo son, ¿no? Sí, sí. Pero también qué papel juegan en esa brecha las organizaciones, porque sé que no está, que hay preguntas que sé que no son del guión, que estaba como hablado para poder profundizar en algunas de las cuestiones, pero están relacionadas, porque creo que tanto lo que ha comentado Mónica, ¿no? Con estos retos, hay retos que también tienen que ver con las propias organizaciones, ¿no? De cuál es el papel en esa brecha, ¿no? Quería saber vuestra opinión. Sandra, Mónica. Bueno, mira, yo me tiro a la piscina. Yo creo que, a ver, creo que hay una imprecisión de mi parte. Creo que una segunda parte del monitoreo de Mira que te miro no puede dedicarse a la percepción. Y tienes razón. Hay una cierta desvalorización del concepto de percepción, porque es un concepto subjetivo, mientras que los gobiernos tienen documentación, llevan estadísticas mal llevadas, llevan registros mal llevados que además nunca discriminan ni por edad, ni por sexo, ni por nada, unos sistemas de registro de información de muy mala calidad que, digamos, voy a poner un ejemplo, en el tema de violencia contra las mujeres en América Latina. En Colombia, de manera específica, hay una ley que es muy buena ley, es muy buena, la ley 1257, que considera unas rutas de atención y unos mecanismos, que en la práctica es tan buena la ley que en la práctica es inoperante. Entonces, quisieron hacer tan amplio todas las formas de acceso de las mujeres víctimas de violencia al sistema, que terminó siendo como un
un mar de posibilidades con 1 centímetro de profundidad. Las mujeres pueden entrar con sus denuncias a través del sistema de salud, si tienen lesiones, a través de las fiscalías, a través de las unidades de reacción inmediata de las fiscalías, que es un mecanismo muy especial, además que se generó a raíz del conflicto armado y de los altos niveles de violencia que había en Colombia. Entonces se crearon las URIs, pero las URIs es un sistema, digamos, del sistema penal colombiano. Pero se le dio a las URIs, se les dio competencia para recibir denuncias entonces, unidades de reacción inmediata. Oigan, pues ese nombre, uno se imagina que unidad de reacción inmediata es que ahí mismo. No, unidad, y ahí tiene que cursar por toda la fiscalía. Las comisarías de familia, que son comisarías de policía, hacen parte digamos, de las competencias que tiene la policía para recibir reclamaciones ciudadanas, a través de la policía, a través de las fiscalías, a través de la justicia ordinaria, a través del sistema de salud. Ahí solamente hay 4 entradas y cada uno lleva un sistema de registro diferente. Hacer compatibles esos sistemas de registro es imposible. Hacerle vigilancia y seguimiento es imposible. Cuando uno entra por el sistema de salud, la ley dice que el personal de salud que atiende a la víctima debe inmediatamente instaurar una denuncia. Inmediatamente debe compulsar copias de su diagnóstico a las comisarías de policía. Entonces, los doctores que están en urgencias, que están muy copados de trabajo, pero que además el tema de la violencia, no están sensibilizados con el tema de la violencia contra las mujeres, entonces diga, ay no, diga que se cayó por las escaleras. La señora o la mujer llega a decir, sí, efectivamente fui víctima de violencia intrafamiliar, fui golpeada por mi pareja, y el señor, el médico o el personal de salud dice, son las 2 de la mañana, este servicio de urgencias está lleno de gente, a mí no me interesa, y el tema de la violencia es un tema privado, y por tanto eso no tiene mucha importancia para nosotros, diga que se cayó por las escaleras. Entonces, esa información es una información que se pierde. Entonces, efectivamente, hablar de percepción no es un término adecuado. Lo que se espera en esta segunda fase del Mira que te miro es efectivamente mirar los niveles efectivos de implementación. ¿Y cómo se va a hacer? Bueno, yo no estoy en la parte técnica del Mira que te miro, pero ahí están las mesas de trabajo y creo que están trabajando, bueno, sé que están trabajando en el diseño de los indicadores para esta fase, porque además se espera que en esta fase ya no solamente se haga el trabajo de recabamiento de información, sino que pueda ya empezarse con la información que hay, a hacer esa incidencia con eso. Mónica, ¿conoces alguna experiencia o quieres explicar alguna? Bueno, sí, yo cuando pensaba en relación a la pregunta que nos hacías, ¿cuál es el rol de nuestras organizaciones? Enredarnos. En realidad, porque, bueno, y ese es el gran desafío, y enredarnos, no hacer nudos que no se puedan resolver, sino más bien enredarnos en tejidos de redes múltiples, diversas, que pasamos información y cualificamos la información. Hay iniciativas en todos los niveles que justamente están tratando de ajustar y de pasar información. Yo por ejemplo, quiero llamar la atención sobre un mecanismo regional que tenemos en América Latina y que es muy poco utilizado. Es el MESECVI. El mecanismo es un mecanismo que hace seguimiento a temas de violencia contra las mujeres, particularmente de la Convención Belén do Pará, que tiene además un complejo y complicado, en ese sí se aplican los dos, un complejo y complicado sistema de indicadores a los que los estados deben reportar. Reportan muy poco. Y sería muy interesante que desde la sociedad civil, por ejemplo, podamos utilizar los otros mecanismos, el Consenso de Montevideo, para ver
que también vayan ajustándose los indicadores para que sean indicadores conjuntos y no todo, cada mecanismo no tenga un listado de indicadores, sino que se puedan ir articulando también los indicadores a los que los estados deben reportar. Sí, tratando siempre de entender que en estados débiles, con institucionalidades débiles, como varios de nuestros estados en América Latina, enfrentan dificultades para reportar adecuadamente a estos mecanismos y que no se apoyan en sociedad civil para justamente aprender a manejar algunos de estos instrumentos. Entonces, creo que el rol un poco de nuestras instancias es justamente acompañar los procesos del Estado en dos sentidos. Uno, podría ser en términos de asistencia técnica para que entiendan cuáles son los indicadores, cómo deben reportar, cómo mejorar sus mecanismos cuando hay apertura, porque en algunos casos no existe esa apertura, pero al mismo tiempo reconocer que desde la sociedad civil interpelamos al Estado para que cumplan sus tareas y sus compromisos. Entonces tenemos que siempre jugar en esos dos ámbitos, porque nuestro rol como sociedad civil es justamente señalar dónde están las debilidades para que puedan ser mejoradas. Y en los niveles regionales un poco es el rol que hemos estado jugando. Nos acercamos a los estados para que acompañen decisiones más progresistas cuando tienen que aprobar los documentos, cuando tienen que reportar a nivel regional, lo estamos viendo, reportan muy poco, pobremente, etcétera, y a veces los informes que presentamos desde sociedad civil son mucho más ricos y más claros. Y en algunos casos, la preocupación de los estados es que siempre hablemos mal de sus actividades y no necesariamente es así. A veces reconocemos todos los avances, pero también demandamos mayores compromisos. Entonces, bueno, nuestro rol es ese, creo. Y en el nivel global, vigilar no retrocesos en relación a los compromisos. En los últimos años, Monse, nos hemos visto contigo en la CSW, hemos visto que efectivamente cada vez tenemos que hacer un juego de resistencia a los intentos de regresión, que justo también Sandra ha estado mencionando en su intervención anterior en relación a estos ataques de sectores de países que están articulados con posiciones muy en contra de una agenda hacia la igualdad de género, ataques de los que nosotros llamamos antiderechos y que están tomando cada vez más protagonismo también en estos espacios. Entonces, nuestro rol es justamente vigilar lo que hemos conseguido como grandes avances y que son considerados parte de nuestros derechos humanos. Es muy actual lo que estamos hablando porque precisamente en el Estado español y en Europa todo el tema del avance de los fundamentalismos está en la orden del día y en nuestro Parlamento y en el Parlamento Europeo, ¿no? Quiere decir que todo este tipo ya no de obstáculos, sino de amenazas, ¿no? Ya no solamente como para garantizar los derechos, sino para incluso, ¿no?, las dificultades que vamos a tener a partir de ahora de poder supervisar las políticas públicas, ¿no? Porque ya hemos empezado a ver cómo se generan este tipo de alianzas y cómo esa alianza básica es empezar a generar reducción de transparencia, ¿no? Porque hay un elemento que creo que ustedes han estado hablando todo el rato también y que no se ha nombrado como tal, pero que para nosotras en el marco lógico de nuestra manera de intervenir muchas veces tiene que ver precisamente con políticas de transparencia, ¿no? Que son debilitadas. Precisamente todo el tema de políticas de transparencia, ya no solamente de medición, sino de transparencia pública, es uno de los elementos que creo que precisamente caen antes de la agenda, ¿no? Precisamente para esconder, ¿no?, la reducción, por ejemplo, del presupuesto, ¿no? Es algo muy obvio, pero que creo que es significativo. En todo este debate que estamos teniendo, hay un elemento que ha salido, que sobre todo Mónica también lo ha explicitado con el tema del ODS 4, ¿no?, que es la Agenda 2030, ¿no?
que supone un reto y lo voy a decir claramente, que también supone a veces una amenaza para determinados discursos, porque no hemos de olvidar que esta agenda, en esta agenda que nosotras hemos creído, y creo que las tres que estamos aquí y lo que representamos, tanto en nuestras redes como en este sentido nosotras como Agenda 2030, tenemos muy claro cómo puede ser una oportunidad. Pero en esta oportunidad, precisamente el tema de monitoreo es clave, porque los indicadores que vinieron de arriba, ¿no? Fueron limitados, porque hay objetivos que están claramente limitados, ¿no? Y limitados precisamente por lo que estamos hablando, ¿no? Por los movimientos fundamentalistas, ¿no? Y que los indicadores son muy débiles o no. Me gustaría saber vuestra opinión, pero esos indicadores, una de las cuestiones que nosotros estamos teniendo más dificultades precisamente es que están siendo como masticados por los planes nacionales y los están de alguna manera adaptando para cubrir el expediente, ¿no? Y ya digo los indicadores y no estoy hablando de los propios objetivos, con lo cual nos gustaría saber cómo ustedes tanto a nivel local, pero también a nivel regional, cómo están abordando desde sus organizaciones precisamente el trabajo para poder generar un monitoreo real de la Agenda 2030. ¿No? Que lo pueden hacer de forma directa o lo pueden hacer de forma indirecta, pero cómo ha cruzado en sus vidas la Agenda 2030, en sus vidas políticas. Pues en lo personal yo creo que es posible que los indicadores sean débiles, pero creo que antes de entrar al tema de los indicadores hay un tema de voluntad política. O sea, los indicadores, por frágiles que sean o por flojos que sean, mientras haya voluntad política a nivel de los países, los países podrían ir un poco más allá. Pues porque, hombre, si quedaron mal hechos los indicadores y si yo creo que efectivamente mi compromiso es con la eliminación de la pobreza, con la eliminación de la mortalidad materna, con la eliminación de la violencia y efectivamente lograr niveles de igualdad entre hombres y mujeres, pues vamos a hacer una mejora de los indicadores, pero es que es del piso para abajo. Lo que esperaríamos de nuestros países que tuvieran voluntad política para ir del piso para arriba. Los indicadores de la Agenda 2030 tienen que ser un piso para los países, sobre todo en nuestros países con los niveles de violencia tan alto que hay, con los niveles de violación a los derechos humanos fundamentales. Y si, bueno, este es el piso, seguramente que los países, no sé, nórdicos ya no necesiten mejorar esos indicadores porque ya los tienen superados, pero bueno, nosotros vamos a hacer un esfuerzo. Yo creo que el problema que tiene la agenda en este momento es un problema de voluntad política. Y creo que con la Agenda 2030 está pasando más o menos lo mismo que pasa con las otras agendas en Nueva York, que como no tiene carácter vinculante, que depende solamente de los acuerdos políticos y de la voluntad política, no hay un mecanismo. Nosotros desde la sociedad civil, y como bien lo dice Mónica, hacemos vigilancia, hacemos denuncia, hacemos seguimiento y somos un poco digamos, la voz de la conciencia, pero que puede ser tomada en cuenta o no, que además está agravado con los procesos políticos, porque lo que estamos viendo en la región es la criminalización de la propuesta social, el achicamiento de los espacios de participación, el debilitamiento de las democracias, el cierre digamos, la deslegitimación sistemática de los sectores sociales. Entonces, vamos a terminar siendo unos sectores, unas actorías sin legitimidad política y sin espacios ni plataformas desde donde hablar, tratando de hacerle seguimiento a unos gobiernos que son impermeables a esto. Entonces, si yo no cumplo, si yo como gobierno no cumplo con los indicadores y no diseño mecanismos internos para el cumplimiento y para la medición de cómo estoy aplicando los indicadores, ¿qué pasa? Nada. Nada. Para eso hay una sociedad civil que la tengo criminalizada, que si sale a la calle la criminalizo, que si sale a la calle a protestar digo que son terroristas, que que además le vamos quitando la legitimidad de manera sistemática. Entonces, no tienen ningún peso específico
a nivel social ni a nivel político, y los gobiernos no tienen ninguna intención. Entonces puede terminar siendo la Agenda 2030 un canto a la bandera. Lo siento, es un poco pesimista. Bueno, tengo yo una visión bastante similar a la que tiene Sandra. Efectivamente, algunos de los indicadores son débiles y yo creo que han sido muy poco ambiciosos en plantear los indicadores que tenemos en la Agenda 2030. Hay algunos indicadores que podrían ser muy fáciles de conseguir y otros, algunos que requieren un poco más de esfuerzo. Creo que mucha de la debilidad en cómo se están reportando en los reportes nacionales tiene que ver con que no existen los mecanismos para recoger la información a la que se han comprometido llenar. Es decir, y lo que decía, que a veces la sociedad civil tiene mayor acceso a información por sus trabajos, investigaciones cualitativas y demás, para avanzar en los indicadores. Y otro elemento es también que yo creo que los gobiernos, en relación a la voluntad política, los gobiernos no han asumido que la agenda no es solamente tarea de los estados. Y allí no ven el potencial de las organizaciones de sociedad civil justamente para llegar y alcanzar los objetivos y los indicadores. Es decir, cómo se establece esta vinculación y esta articulación con instituciones, ONGs y demás que se comprometen a trabajar esta agenda, que es una agenda que, si bien hay un rol de liderazgo de los estados, exclusivamente no son los únicos actores que participan en esta agenda de liderazgo. Otro elemento, creo yo, que también va en la línea de lo que plantea Sandra, es una agenda fragmentada. Es decir, inclusive desde las agencias de Naciones Unidas se toma un objetivo como este es mi objetivo y solo me encargo del objetivo. Y las agencias no dialogan entre sí. Pasa de manera similar con los indicadores. Quienes están trabajando un indicador no dialoga con los otros, cuando el gran desafío es ver cómo hay indicadores que potencian y aceleran el cumplimiento de los otros objetivos. Voy a poner un ejemplo. Cuando se hacía la evaluación de los objetivos de desarrollo del milenio, estaba muy claro que salió como un elemento muy claro de la evaluación de por qué no se había logrado, que no se había, que uno de los elementos que se había dejado de lado era el objetivo 3, que estaba vinculado con la igualdad de género, porque si se hubiera prestado más atención a ese, al haber fortalecido y empoderado a las mujeres, eso hubiera potenciado el alcance del resto de los objetivos. Pasa de una manera similar en el caso de la Agenda de Desarrollo y de los ODS. Si no miramos bien la potencia que tiene formar a la gente en los diferentes indicadores en los que aparece educación, fortalecer las estrategias de educación, fortalecer el empoderamiento de las mujeres para alcanzar la Agenda 2030, que tiene tantos, tiene los 17 objetivos que ya conocemos. Entonces, vamos a tener todavía una agenda bastante fragmentada. Y finalmente, reconocer que también en los espacios intergubernamentales se está reduciendo el espacio en el que la sociedad civil participación. Y creo que esto no es un detalle menor, porque estamos viendo que en ciertas reuniones intergubernamentales a veces la sociedad civil no se la cuenta en los espacios para que plantee su voz, no se considera documentos escritos, no son invitadas como ponentes en varios de los paneles que se plantean, y creo que también lo vamos a ver seguramente en el panel, en el Foro Político de Alto Nivel de julio, que estamos viendo una suerte de reducción de los espacios en los que nos podemos ver a este nivel. Quisiera agregar a eso, no sé si esto sea demasiado, bueno, o sea, demasiado transgresor, pero yo creo que el criterio de la gradualidad
nos ha jugado muy en contra. Creo que nos han pedido desde distintos sectores, desde agencias de Naciones Unidas, desde gobiernos, incluso desde otros sectores sociales, que aceptáramos la gradualidad en el reconocimiento y el avance de derechos. Ha pasado con el tema de la despenalización del aborto. No, vamos primero por causales, mientras logramos. No es cierto. Y esto pasó con la Agenda 2030. Lo vimos desde el comienzo, cuando fue una agenda que se negoció toda en Nueva York, toda en inglés. Dijimos que era una agenda del norte, que eran unos indicadores débiles, que los objetivos no recogían efectivamente la dimensión de la problemática que teníamos en otros lugares, digamos en el sur global. Pero se habló de la gradualidad y se habló de que se necesitaba crear un espacio donde confluyéramos todos los sectores y todos los países y todas las regiones del mundo, y que si era gradual y que lográbamos un consenso entre todos, complicación y más posibilidades de éxito. No es verdad. La gradualidad creo que nos juega en contra, y sí me parece que es una reflexión que tenemos que hacer. De cómo vamos aceptando agendas cuando ya sabemos que esa gradualidad no es cierta, que postergar nuestros temas que consideramos urgentes por el interés colectivo nunca funciona, porque lo único que hace es dejar las agendas del sur global, de los sectores más vulnerables, de las mujeres, de las personas jóvenes, de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Los dejan en la trastienda y nunca vamos a ir a la trastienda, nunca vamos a ir al cuarto de San Alejo con esas cositas que dejamos olvidadas. Solamente se quedan allá olvidadas, llenándose de polvo. Eso es lo que está pasando con esas agendas de nosotros en la Agenda 2030. Creo que esos sectores que fueron, incluso dentro del feminismo, que fueron tildadas de que eran muy radicales y que no iban a permitir los acuerdos, creo que hoy pueden decir que tenían razón y que esta es una agenda en la que los indicadores no van a contribuir de manera sustancial al mejoramiento de las condiciones, o por lo menos a asumir o a enfrentar los problemas que hemos venido señalando desde mucho antes de la Agenda 2030. Es decir, los motivos hasta ahora no hemos visto. Esperemos qué pasa en el panel de alto nivel ahora en julio en Nueva York, pero pues en realidad yo no soy muy optimista. Vamos a ver si las críticas que se hicieron a las metas de desarrollo del milenio y las razones que los mismos estados adujeron para que no se hubieran cumplido esas metas de desarrollo del milenio, a ver si eso se corrigió en la práctica, porque yo creo que no. Es muy importante lo que estamos planteando, porque lo que estáis planteando, porque cuando nosotras estamos incorporando, digo nosotras, me refiero a nosotras, o sea, ustedes y nosotras estamos incorporando que la agenda tiene que ser feminista, que tiene que poner en el centro a las personas, que tiene que poner en el centro los derechos sexuales y reproductivos, que tiene que poner efectivamente, ¿no? Todos los elementos más interaccionados, ¿no? Porque la agenda nace fragmentada precisamente para que no entendamos que es una agenda global, ¿no? Eso es, y que es una agenda de transformación, ¿no? Y esa las parcelas que está generando son también parcelas que están muy vinculadas a la financiación, ¿no? A la financiación de las organizaciones, a la financiación también del sector privado y la importancia que tiene el sector privado en esta agenda, ¿no? Y también efectivamente con lo que serían las políticas públicas de una perspectiva más clásica, con lo cual yo creo que todos estos elementos son importantes. Seguramente uno de los retos importantes para las redes, ¿no? Para nosotras, es cómo desarticulamos, primero cómo visibilizamos, yo creo, estos elementos, porque creo que no son tan visibles como para algunas de nosotras, ¿no? O si lo son, para algunos de los agentes que están guiando las agendas a nivel más local, creo que no dejan de estar escondiendo algunas de las cuestiones. Aquí nosotras hacemos una broma a nivel muy local, ¿no? Que es con el tema del PIN de Agenda 2030, ¿no? Que son los 17, ¿no? Los circulitos.
Entonces, cada vez que vemos, lo vemos en la tele, lo vemos en los políticos, lo vemos incluso, ¿no? Ayer lo veíamos en el señor que da el tiempo en la televisión, ¿no? Y era como, ¿qué nos están explicando, no? O sea, ¿qué nos está explicando, no? O sea, el tiempo con la implicación de, no habla del medio ambiente en realidad o del impacto que tiene nuestro consumo respecto al tema del medio ambiente, etcétera, etcétera, y cómo eso impacta, por ejemplo, pues que en determinados países las eléctricas españolas estén haciendo lo que están haciendo, ¿no? Que es básicamente descapitalizar los recursos, robar los recursos, machacar a las poblaciones. Lo cual es como, bueno, hablemos de esto, ¿no? O sea, me hubiera encantado que el hombre del tiempo hubiera empezado a hablar de eso, ¿no? No sé qué opináis sobre esta crítica también, pero que tiene que ver precisamente con el debate que desde nosotras, desde el grupo incluso de monitoraje que hemos creado en Agenda 2030, estamos en esta constante tensión, ¿no? Una tensión política, estoy hablando, ¿no? Sí, yo creo, para mí, yo creo que el problema que tiene la Agenda 2030 es un tema político. Y es la manera, tiene que ver con todo, tiene que ver con los países, digamos, cuáles son los mecanismos que implementan los países, cuáles son los mecanismos para hacerle el avance. Mire, el tipo de evaluación son reportes nacionales voluntarios. Es que desde el comienzo mismo, si ahora qué vamos a decir, se les dijimos desde el comienzo que el mecanismo de verificación y seguimiento se llamaba reportes nacionales voluntarios, ni siquiera existe la obligatoriedad de enviar, de presentar el informe, porque por ahí en otras comisiones tienen que presentar el informe, pues lo mienten en el informe, pero ni siquiera si no quieren no lo presentan porque es voluntario. La presentación del informe. Creo que hay un problema político en la base de la agenda misma. Y además es una agenda que en lo personal creo que tiene un riesgo adicional porque es una agenda que está muy mercantilizada, digamos que se marketea. Ni siquiera fue como la agenda de las metas de desarrollo del milenio, que era como más piolita, más, bueno, era una obligatoriedad, digamos, moral de los gobiernos que se habían comprometido, pero esta es una agenda que tiene marketing, que tiene merchandising, de que todo el mundo se siente orgulloso de ponerse el pin, porque son los objetivos de desarrollo sostenible y en el fondo, bueno, en el fondo, ¿qué hay detrás de todo esto? O sea, es muy, muy peligroso que termine siendo un elemento más del mercado, una cosa que se vende, que se mercadea, pero que a nivel de los países, porque además nos puede dar una falsa ilusión de que hay unos objetivos de desarrollo en marcha, que hay 169 indicadores que se están aplicando, que hay 189 países que están detrás de ellos, poniéndose el pin, poniéndose la agenda en el pecho, y nos puede dar la ilusión de que efectivamente la agenda tiene unos dolientes, cuando lo que vemos detrás es que la implementación no se está dando, digamos, de la manera tan responsable como hubiéramos querido. Antes de pasar a Mónica, sí que, pero ¿crees que a través del monitoreo que realizamos en las organizaciones podemos ayudar a visibilizar algunas de las cuestiones y a transformar la agenda? ¿O es demasiado? Claro que sí. Vale. Claro que sí, o sea, lo que yo decía ahora, esto es una cosa que no podemos dejar de hacer. O sea, vigilar, denunciar, llamar la atención, relevar, aún en las condiciones tan difíciles en las que estamos. Pero nosotras, por otra parte, creo que la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, hemos desarrollado mucho conocimiento, tenemos mucha capacidad instalada, tenemos un know-how en materia de monitoreo social, y eso es una ventaja, que sabemos cómo hacer seguimiento, que sabemos cómo leer, ya no es un misterio para nosotras leer las cifras, no es un misterio leer, conocer sistemas de evaluación,
manejar indicadores lo aprendimos a hacer. Eso ya es una cosa que además la tenemos incorporada a nuestra práctica. Entonces creo que ese es un conocimiento, un acervo conceptual, un acervo académico, un acervo técnico que nos da, yo pienso que nos da esa ventaja. Y es el momento. Creo que ya la agenda ya tiene 4 años de haber sido aprobada. Entonces el tiempo se agota. Creo que es el momento para que lo que no hemos hecho, ponernos al día con eso y hacer un seguimiento mucho más, digamos, proactivo, para no decir agresivo. No sé, ¿tú qué opinas, Mónica, de eso? Creo que sí, efectivamente, yo quiero agarrar 2 cosas de lo que decía Sandra para un poco plantear lo que es, yo creo que sí, desarrollado, cuando hablamos de hemos, y hablo en plural, hablo del movimiento de mujeres. Yo creo que, no sé si todos los sectores que están involucrados en el seguimiento a la Agenda 2030 están en las mismas condiciones, y digo yo, hemos aprendido muchísimo. A mí siempre me llama la atención la capacidad que tiene el grupo mayor o principal de mujeres para hacer seguimiento a la Agenda 2030. Entonces están trabajando tema de océanos, que podría parecer mucho más específico, pero desde una perspectiva feminista. Están trabajando temas, bueno, ¿qué les digo? Vean, de los objetivos de desarrollo sostenible, medios de implementación, es decir, han desarrollado capacidades y nosotras trabajando con ellas, en algunos casos tratando de seguirles el paso. Entonces, pero sí es una capacidad esta de hacer seguimiento a nivel global, regional, que no todos los sectores están en las mismas condiciones, ¿no? Fundamentalmente estos grupos principales de mujeres, hay grupo de ONGs, gobiernos locales y otras que, el de mujeres es yo creo el que tiene una visión, bueno, que es un histórico acumulado de las capacidades del movimiento feminista y de mujeres. Los riesgos de la agenda. Coincido con los que ha señalado Sandra y creo que hay un elemento que es fundamental que creo que hay que considerar, que es una agenda que no tiene los suficientes recursos para ser implementada y que el tema de los recursos para asegurar alcanzar todos los objetivos de desarrollo sostenible sigue siendo un tema de debate. ¿Quién financiará esta agenda? Y esta discusión de manera recurrente ha sido esquivada también por los países donantes. Ahí está otro espacio donde se va discutiendo este tema, que es el Foro de Financiamiento para el Desarrollo, que tiene que ver también con las discusiones sobre desarrollo y el riesgo, y un tercer riesgo que quisiera señalar es los actores que surgen en torno a las agendas de desarrollo. Y la Agenda de Desarrollo 2030 tiene ahí un invitado que son las corporaciones transnacionales, el sector privado, como se lo denomina, que, bueno, pareciera que es el bueno de la película, que aparece muy bondadoso y generoso para sumarse a los esfuerzos de desarrollo. Y bueno, ahí pareciera que nuestros estados están jugando con el sector privado, cuando el sector privado tiene objetivos claros. ¿Qué hace el sector empresarial y el sector privado? Tiene objetivos que probablemente en algunos momentos estén en contraposición de una agenda progresista de desarrollo. Además que debe estar basada en derechos humanos y probablemente ahí encontremos las tensiones. Entonces creo que uno de los riesgos es que nos tome esta agenda, nos tome como ingenuos en no ver cuáles son los intereses que también se están poniendo en juego cuando vamos a Nueva York para definir, tratar de aportar desde sociedad civil a estos procesos intergubernamentales. Yo aporto un riesgo más y vamos a ir empezando a pensar en cómo cerramos este super mega debate. Uno de los riesgos que creo es cuando tú estás interlocutando con los gobiernos o incluso con algunas organizaciones y estás hablando de derechos sexuales y reproductivos, estás hablando desde una perspectiva feminista, transversal en todos los ODS, y te dicen, y el 5, y el 5, y el 5, o sea, cómo pivota el ODS 5 en nuestra, yo diría en nuestra espalda, porque realmente
es uno de los principales obstáculos, ¿no? Salir de esa limitación, igual que antes también Mónica planteaba salir de la limitación del 4, ¿no? O sea, entender cómo se consiguen transversalizar. Con lo cual yo creo que es uno de los principales riesgos el haber integrado que algunas de las cuestiones sean tan lineales como asociadas a un objetivo, a una meta, a un indicador, en un numerito, ¿no? Que a veces nosotras planteamos, ¿no? Los derechos sexuales y reproductivos, bueno, evidentemente están en todos, hemos conseguido hacer, como también indicaba Mónica, un trabajo en visibilizar la transversalización, pero es uno de los principales riesgos, ¿no? Es como, ya, pero es que te toca el 5, ¿no? Es que te toca el 4, es que te toca el 3, ¿no? Y precisamente es uno de los principales retos que cojo la idea también de Mónica de que esa respuesta que tenemos que dar seguramente tiene que ver en la profundización de las redes, ¿no? Y por eso ustedes precisamente son claves en el trabajo que están realizando, tanto a nivel regional como a nivel internacional, porque ustedes, les voy a decir que están un poquito también como por encima, porque tienen la capacidad de ver también cómo se están integrando algunas de las agendas, ¿no? Con lo cual yo creo que sí. No sé si quieren decir alguna cosa sobre eso o les hago la última pregunta. Mónica. Sandra. Pues es una pena, pareciera que eso está pasando en la práctica, es una pena porque Estoy ahorita busco la imagen, pero sigo la conversación. Vale. Es una pena porque sí fuimos testigos de los grandes esfuerzos que hizo el Grupo Mayor de Mujeres para lograr la transversalización. Incluso si retrocedemos un poco, hacemos memoria, hubo grandes debates sobre si era 5 o no era 5. O sea, si iba a haber un objetivo específico para género o no, precisamente porque ese era el riesgo. Muchos sectores se opusieron y dijeron, no queremos tener un objetivo específico para el tema de género porque luego nos cargan ese San Benito y cuando queremos entrar a los otros, entonces no, pero tú tienes tu cuarto propio. Y terminamos encerradas todas encerraditas, junticas, con la puerta cerrada y dentro del cuarto discutiendo el circo. Un sector muy grande estuvo en contra y decía no tener un objetivo específico que fuera transversal a toda la gente. Luego, al final lo que se logró, al final lo que se logró. Mónica. Sí. Es que hay un ruido, no sé si hay algún problema. No sé si soy yo la del ruido. Da igual, estamos en el seminario. Entonces, después de no haberse logrado la transversalización, parecía un logro, que se hubiera concebido de las dos maneras, que todos los indicadores, porque si uno abre los objetivos y los indicadores por dentro en esos desgloses que tienen de A, B, C, D, uno ve que sí está transversalizado el género en los indicadores. Pero al momento de la implementación parece que no se viera, no se está viendo eso y solamente se está viendo que las mujeres entramos con un solo tema que es el de la igualdad, o sea, entramos en el 5, como si efectivamente los derechos de las mujeres no tuviera que ver con todo lo demás. Hola, disculpa Mónica, ¿quieres aportar alguna cosita sobre esto para ampliar o...? Sí, efectivamente creo que es algo que ya había mencionado antes, pero es esta fragmentación, es decir, la igualdad de género vista desde el objetivo de desarrollo 5 solamente o educación solo visto desde educación, cuando hay objetivos que son súper transversales y que potencian más bien la posibilidad de avanzar más en el cumplimiento de los objetivos. Y creo que el desafío está también desde nosotras las organizaciones, ver cómo nuestras agendas que a veces se cierran en ciertas temáticas, también romper en nuestras articulaciones esta lógica fragmentada de la agenda. Y yo creo que, por ejemplo, estamos haciendo
Algunas hacemos seguimiento a la agenda de Cairo, derechos sexuales reproductivos, y otras hacemos seguimiento a Beijing, y parece que en momentos no dialogan nuestras agendas y se complica bastante. Entonces, ¿cómo hacemos articulaciones que sean más potentes para responder a esto? Tenemos también los informes de la CEDAW, entonces casi que nos especializamos y acabamos haciendo guetos, pequeños guetos de nuestras coaliciones que hacen seguimiento a esto. Creo que no tengo respuestas a todo, a esto, sin embargo, sí yo confío en que la estrategia de la articulación es una estrategia muy potente que cada vez nos reúne y nos encuentra en diversos motivos. Retomar la articulación para interpelar de mejor manera al Estado, para tener una voz potente como sociedad civil, sigue siendo, creo, la estrategia que tenemos que seguir. Os iba a pedir el minuto de gloria en el sentido de que pudierais decir recomendaciones, cuestiones como que se han quedado, bueno, que no han quedado como muy presentes, ¿no? Aquí tenéis un minuto sobre 1, 2, 5, lo que queráis. Un minuto de confianza. Para poner el foco en algunos de los temas que creéis que es importante que tengamos presente con el tema de monitoreo, ¿no? Quiero decir, tanto dirigido para las organizaciones que están empezando como las que tenéis una trayectoria que está muy vinculado también, y permitirme la contaminación con lo que estaba planteando Mónica con el tema de la articulación, ¿no? Con algunas experiencias que precisamente ustedes están compartiendo y nosotros tenemos el lujo de compartirla con ustedes, ¿no? Mónica, ¿sí? Bueno, empiezo entonces, tal vez de manera muy breve ya para cerrar. Yo creo que uno de nuestros grandes desafíos es cuando nos vinculamos en los espacios globales, regionales de seguimiento, es cómo hacer, porque no necesitamos que todas las organizaciones de base, organizaciones locales, sigan a la agenda, sigan en el detalle a la agenda, pero sí que conozcan exactamente cuál es la relación entre y el impacto que tienen las definiciones que se toman en esos espacios en nuestra vida diaria. Y por qué hay, digamos, también otras organizaciones, redes que estamos sí comprometidas con esos espacios para asegurarnos que el impacto siempre sea menor. ¿Cómo garantizamos? No tengo respuestas porque siempre existen huecos en cómo fluye la información, tanto desde quienes cuando recogemos información para alimentar los reportes y los informes que hacemos, como cuando tenemos que socializar los resultados de los documentos que se aprueban en los espacios. Cómo tomamos posición, cómo nos articulamos, con quiénes coordinamos. Es decir, hay una cantidad de información que a veces no fluye, o no fluye en la medida que lo quisiéramos hacer. Entonces, creo que en eso sí tenemos que trabajar de una manera también franca para generar mayor transparencia. Creo que la transparencia en nuestro trabajo también es un desafío más cuando somos de redes. Y las redes implican la construcción de lazos y relaciones con quienes representamos y con nuestras organizaciones socias, afiliadas. Entonces, ahí hay que mejorar los mecanismos de comunicación. Es clave, Mónica, lo que has planteado. Muy interesante, gracias. Bueno, mi minuto de confianza, como puedo decir lo que quiera, voy a decir. Yo creo que es muy importante para nosotras tener en cuenta que la Agenda 2030 o cualquier otra agenda de Naciones Unidas son agendas oficiales. No tiene que ser la agenda de nosotras. Para nosotras no son los máximos. Para nosotras las agendas de Naciones Unidas y las agendas de los gobiernos son los mínimos. Y eso no significa que sean nuestros marcos. Hacerle seguimiento, hacerle vigilancia, sí, pero quedarnos haciendo seguimiento solamente y medición a esos pobres indicadores, a esos tan restringidos indicadores, a esos minimalistas que con el cuento de la gradualidad nos van a dejar postergadas otros 500 años más. No es una opción para nosotras. Y nosotras desde el movimiento feminista, ese es el mínimo. Lo vivimos y lo hicimos en el tema de la despenalización del aborto, con lo de las causales. Vamos a aprobar unas causales chicas
y después de que aprobemos esas causales, entonces vamos a seguir. Ya vimos que ni siquiera con la despenalización, ni siquiera con la despenalización absoluta, porque ya estamos viendo todo lo que pasa en Uruguay o lo que pasa en el DF, y que las causales, se aprueban los causales, pero los sectores antiderechos de ahí tirarán de la cuerda para reducir y reducir. Entonces, la gradualidad no es una opción para nosotras, quedarnos midiendo y remidiendo unos indicadores de poca monta para nosotras no es una opción porque no van a significar un cambio sustancial en la vida de las mujeres. Yo creo que nosotras como movimiento tenemos, digamos, nuestro compromiso ético, nuestro compromiso político debe ser ir mucho más allá de la agenda. Claro que medir, pero yo creo que solamente medir para decir que eso es poco y no quedarnos en el estrecho marco que nos imponen las agendas oficiales. Como veis, es un lujo haber podido compartir el espacio con Mónica Novillo y con Sandra Castañeda, con las dos redes que para nosotras son referencia no solamente a nivel regional, sino a nivel internacional, ¿no? Desde nuestro pequeño trabajo, desde la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos y desde Creación Positiva, que trabajamos precisamente a través de la Agenda 2030 feminista, precisamente primero para generar estas alianzas que estamos generando con ustedes y para que estas alianzas sigan creciendo con las compañeras con las que nosotros estamos trabajando a nivel local. Esperamos que para las compañeras que van a ser también las futuras Mónicas y Sandras a nivel internacional, que eso esperamos. Bueno, no nos estamos jubilando, no se preocupen, sino vamos a estar ahí como contribuyendo con otras compañeras para incorporarlas realmente en la primera línea del monitoreo y del seguimiento, y sobre todo el tema de incidencia política. No solamente a niveles de agendas locales, sino también globales, ¿no? Porque el reto es realmente primero abolir el patriarcado y luego todo lo demás seguirá, ¿no? Muchísimas gracias, Mónica, muchísimas gracias, Sandra, y seguimos generando redes y seguimos generando una Agenda 2030 feminista. O 35, o 40, o 40, o bueno. No, ya no vamos a dejar otra agenda así. Chao. Adiós, gracias. Muchas gracias.